¿En qué se diferencia esta manera de trabajar de la que hacemos con un libro de texto tradicional? La principal diferencia que diría yo es dónde ponemos el foco en las clases de lengua. Quizá de la manera tradicional que trabajábamos poníamos el foco en trabajar el metalenguaje, en qué función tiene la palabra dentro de una oración, qué es esa palabra, cómo se juntan las letras para formar esa palabra. Entonces, dando por hecho que el alumno ya hablaba bien fuera de clase. Entonces, la manera que proponemos yo creo que se parece más a cómo se trabaja el inglés, cómo se trabaja una buena clase de inglés, en la cual la comunicación es la clave del desarrollo del lenguaje. Entonces nosotros apostamos por poner el foco en la comunicación, el desarrollo de la comprensión y la expresión. Y a raíz de ahí, con todas las producciones que el alumno va haciendo, intentamos retroalimentarle y ir mejorando todo lo que son los aspectos más gramaticales, de vocabulario o los contenidos propios de la lengua. ¿Dónde está la teoría y cómo se evalúa? Pues es una de las preguntas que más hacen los profesores, sobre todo con la costumbre que tenemos de tener la teoría en cuadros amarillos en los libros de texto. Entonces, no hay teoría en el libro del alumno. No hay teoría como tal, no es que no se trabaje la teoría en comunicarte, sino que se parte de que el alumno sea el protagonista de ir buscándola y la clase entera que vaya construyendo ese aprendizaje. Entonces, si por ejemplo tienen que investigar qué es un verbo, pues en vez de tener el verbo en la página 26 y 27 del libro de texto, lo que hacen es, por medio de una serie de preguntas guía, por medio de equipos cooperativos, del trabajo del alumno y la investigación, pues entonces van intentando responderla y construyendo entre toda la clase la respuesta, siempre con guía del maestro. El maestro tiene que decir luego si vamos bien encaminados o no para reconducirlo. Para evaluarlo hay dos vertientes. Por una parte, yo creo que la pregunta que se suele hacer los profesores es cómo se evalúa de manera tradicional, cómo transportar todo esto que estamos trabajando al boletín de notas. Entonces, para pasar al boletín de notas no hay ninguna dificultad. Tú estás trabajando los mismos aspectos que antes, porque estás haciendo expresiones escritas, estás haciendo expresiones orales, puedes hacer exámenes de contenidos, lo cual hasta te recomiendo que lo hagas para tener constancia de que se están cogiendo, dictados, comprensiones lectoras. Entonces, todas esas pruebas las vas metiendo en tu boletín de notas. Entonces, así ya tendrías las notas hechas. Pero, por otra parte, lo más interesante y donde yo creo que rompe es en cómo evalúa o cómo está valorando el aprendizaje del alumno, tanto el profesor, otros compañeros o él mismo. Entonces, eso es lo que intentamos trabajar muy potentemente, dando rúbricas en las que el alumno ya sabe de antemano qué es lo que se le va a evaluar, qué esperamos de él para su expresión oral, qué esperamos de él para su expresión escrita. Al final de cada sesión van evaluándose entre los compañeros cómo han trabajado de manera cooperativa. Incluso al final también haces un diario de aprendizaje en el que el propio alumno, con unas preguntas guía, va reflexionando sobre cómo está aprendiendo, qué le falta por aprender, en qué debe mejorar, y esos aspectos son los que hacen que al final sea autónomo en su aprendizaje, que es el objetivo a conseguir. ¿Qué es eso de las rutinas de pensamiento y el trabajo cooperativo? Pues son dos de las herramientas que ponemos en juego en Comunicarte para potenciar la comunicación y el aprendizaje. Entonces, por una parte, la rutina de pensamiento es un trabajo que se desarrolla desde el Project Zero. Nosotros nos hemos basado en los trabajos de Ron Richard y donde tiene como dos vertientes, dos finalidades. La primera finalidad es hacer visible el pensamiento del alumno. Entonces, para eso se le dan una serie de herramientas donde el alumno, en vez de decirle, bueno, ¿qué piensas sobre esto?, pues se le dice unos pequeños pasos para hacerlo mejor. Es lo mismo que cuando se reeduca a un chico con dificultades a la hora de hacer problemas. Pues siempre le decimos, venga, pues el truco que tienes que utilizar es subraya la pregunta, los datos, y luego mira a ver si el tipo de pregunta es uno u otro para ver si hay que sumar o restar, haz un pequeño dibujo que te ayude. Entonces son herramientas que hacemos para seguir unos pasos y que el alumno mejore. Con el pensamiento pasa igual, damos por hecho que pensamos y a la hora de pensar pensamos bien. Pero un chico que tenga más dificultades, si le vamos diciendo, pues por ejemplo, en este boli, pues ¿qué ves? ¿Qué piensas y qué te preguntas? Esa sería una rutina muy típica que todo el mundo lo hacemos de manera espontánea. Tú ves algo, piensas y te preguntas, pero si le guiamos en esos pasos, conseguimos que el chico que piensa bien tenga excelencia en su pensamiento y el chico que tiene más dificultades y que a la pregunta de, venga, pensamos un rato, no sabe qué hacer, le estamos dando unos pasos para poder hacer visible su pensamiento. Entonces, por una parte tiene hacerlo visible y por otra esa pequeña reeducación o herramienta para pensar un poco mejor. Y por otra parte me habías preguntado el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es una herramienta que utilizamos primero para aprender que estamos en sociedad.
A pesar de que el aprendizaje es individual y que tú luego vas a tener que rendir cuentas de lo que tú estás aprendiendo, ayudarte de tus compañeros para primero compararte en cómo van ellos, que te ayuden a investigar y a saber si vas bien o mal, que tengas otro punto de vista para retroalimentarte en tu trabajo. Y todo eso ayuda a que tú mismo vayas perfeccionándote. Siempre dicen que es mucho mejor que un alumno entre ellos se explique y se evalúe que lo haga un profesor, porque la diferencia que hay o la igualdad que tienen a la hora de haber comprendido un contenido es diferente al que nosotros como profesores lo comprendimos. ¿Aprenden más los alumnos con este sistema? Sí, seguro, porque no hablo de los contenidos, que eso ya lo doy por hecho que sí, y además de hecho la Universidad de Navarra hay un equipo de investigación que lo está estudiando, que teniendo en cuenta los contenidos, dándolos por hecho, y para eso estamos haciendo exámenes de tipo tradicional, que dan por hecho que ya lo conseguimos, y así son los resultados, todo lo demás que vamos avanzando. Y digo sí seguro, porque claro, si tú estás trabajando muchas más cosas que simplemente el metalenguaje, seguro que aprendes más. Si estás aprendiendo a pensar mejor, a expresarte mejor, a comunicarte, a comprender al otro, a comunicar en equipo, son cosas que quizá no estábamos tan adecuados o no era una cosa típica que trabajásemos en clase de lengua. ¿Y los alumnos con dificultades les ayuda? Para ellos es para los que está pensado comunicarte. Es de donde parte. De esa idea de decir, chicos, si a los alumnos no les motiva la clase de lengua. Lengua y matemáticas siempre eran las asignaturas que no gustaban. Y un chico con dificultad siempre tenía esa indefensión con lengua o ese buscar que siempre era como el peñazo. Y entonces, claro, pensando en unas clases que sean motivadoras, que por medio de sus inteligencias múltiples intentemos llegar a todos. Que sea un aprendizaje cíclico, que el verbo no esté en la página 26, sino que se repita en diferentes partes de sesiones con otras inteligencias. Que sepamos desde el inicio qué van a evaluarnos, que nos podamos ayudar del otro. Eso hace que el alumno con dificultad tenga muchos momentos o muchas herramientas para poder ir superándose. El alumno bueno al final va a aprender, como se dice, a pesar del profesor. Pero estos alumnos son los que con un método así es donde cada día les podemos enganchar. Entonces, ¿lo que venía haciendo hasta ahora ya no puede seguir haciéndose? Dependería de, como he dicho al principio, de dónde pones tú el foco en tu clase. Por ejemplo, si tú habías desarrollado como profesor un buen programa de ortografía, pues sí que podrías seguirlo, claro que sí. Siempre y cuando tengas en cuenta que el sistema de comunicarte es un sistema que te va marcando unas pautas. Entonces tú tendrías que ver qué cambias o qué introduces de mejora. Es como hacer una receta. Si tú quieres hacer canelones con tomate y quieres meterle alubias y conejo y no sé qué, pues bueno, pues quizá ya no son canelones con tomate. O sea, tenemos que ser conscientes de que el objetivo es la comunicación. Si tu parte de trabajo que quieres seguir introduciendo tiene la perspectiva de que el alumno es el protagonista y que encima ese trabajo estaba teniendo buenos resultados, mételo, pero teniendo en cuenta de que no te dejes partes de hacer, porque luego no tendremos los mismos resultados.